Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, el Señor nos permite reunirnos para alabarle, para adorarle en este día domingo. Y tenemos la reflexión del Evangelio en San Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30. El título de esta reflexión es Un siervo bueno y fiel. El Evangelio en San Mateo capítulo 25, del 14 al 30, dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios bendiga esta palabra en la vida y en el corazón de cada uno. Cuando reflexionamos este domingo en la parábola de los talentos, me gustaría que al finalizar la reflexión todos podamos captar el mensaje concreto de esta parábola y diferenciar, pero también relacionarla con la de las 10 vírgenes que leímos el domingo anterior. Sí, porque las 2 parábolas forman parte de un mismo sermón, el sermón escatológico del que hablamos. Las 2 apuntan al regreso de Jesús en su reino y también nos enseñan sobre la preparación previa que el cristiano debe considerar. Ambas dan, sin embargo, un mensaje diferente. Esta es una parábola muy significativa del Evangelio, referida al trabajo y el desempeño eficiente. Hemos oído muchas veces en la actualidad hablar del desempeño eficiente. Esta parábola de igual manera, algunas veces la podemos tomar como un llamado al servicio, a la productividad en la iglesia, a una adoración al Señor, mis hermanos, que vaya más allá de oración y alabanzas. Jesús cuenta la historia así: un hombre rico saldrá de viaje y delega la administración de su riqueza a sus siervos.
Al primero le da 5 talentos. En algunas versiones dice cuántas monedas, pero es mucho dinero. 5 talentos es mucho dinero. Al segundo le da 2 talentos y al tercero 1 talento, conforme a su capacidad a cada uno. Y se fue lejos. 2 de estos siervos obtienen un rendimiento del 100% al negociar el dinero, pero el tercero esconde o guarda cuidadosamente el dinero y no gana nada. Cuando el amo regresa, la Biblia dice que ajustó cuentas con sus siervos. Recompensa a unos y castiga al siervo negligente. De aquí, mis hermanos, nosotros deberíamos de tomar en cuenta que hay un mensaje para nosotros, para nuestra mayordomía, para que nosotros entendamos que debemos estar pendientes, como decía la parábola del domingo anterior, preparados, velando, porque Él va a venir y ajustará cuentas. Ese término de ajustará cuentas es el que nosotros tenemos hoy que ponerle atención. El significado de la parábola va más allá de simplemente negociar o no negociar. Lo que nos quiere enseñar es que Dios ha dado a cada persona diferentes dones y espera que esos dones los usemos para su servicio. No es aceptable, según la parábola, ignorar el privilegio o ser indiferentes a ese privilegio que recibimos. Cuando tratamos de entender la actitud del tercer siervo, porque siempre nosotros vamos en la reflexión hacia las características de este siervo, nos vamos a dar cuenta que él no fue condenado por no ganar lo mismo que el que tenía 5 talentos o el que tenía 2 talentos, sino por no hacer nada con lo que recibió. Los dones que recibimos, mis hermanos, en realidad son destrezas, habilidades, relaciones, posiciones sociales, educación, experiencias y más. Tenemos textos en la palabra de Dios también que se enfocan en los dones espirituales. Y la parábola enseña que usemos eso que nos ha dado el Señor para su obra, para su gloria. Las consecuencias severas para el siervo improductivo por su mediocridad al negociar nos enseña a invertir en la vida, mis hermanos, no desperdiciarla. Los primeros siervos, fíjense ustedes, si leemos la palabra, dice que el amo les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, en ese versículo, en esa frase, encontramos que ellos recibieron un reconocimiento como buenos siervos y fieles. Una aprobación de su trabajo. En lo poco ha sido fiel. Y una recompensa. Sobre mucho te pondré. Eso hay que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, mis hermanos. Porque el tercer siervo, a cambio de recibir reconocimiento, aprobación y recompensa, ¿qué recibe? Recibe una amonestación, recibe una desaprobación de lo que él pensó que era correcto hacer y lo hizo, y también una condena. Porque cuando nosotros leemos que le dice el Señor, siervo malo y negligente, esa es precisamente la amonestación, la desaprobación de lo que pensó, hizo, porque él se justificó. Si nosotros observamos, él desde que se acercó a hacer cuentas con su Señor, él sabía que había actuado mal. Nosotros no podemos atrevernos a decir si fue porque escuchó a los otros o una simple percepción personal. Solo vengo con esto, y se justificó, diciéndole: sabía que eras un hombre duro, que recoges donde no sembraste, en fin. Pero es desaprobada esa forma de pensar.
porque le dice, si sabías que yo soy así, tenías que haber hecho algo. En lugar de ser justificación para no actuar, el conocer cómo era su Señor tenía que ser un motivo para que él actuara. Entonces le desaprueba esa forma de pensar y ese actuar. Tenías que haber llevado el talento con los banqueros para que yo cuando viniera recibiera mi talento y también los intereses. Y ahora la condena. No dice, entra en el gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré. No, la condena es que lo que él tiene le será quitado y será dado al que tiene más. Y además será echado a las tinieblas, a donde dice será el lloro y el crujir de dientes. Entonces debemos ver a este Señor. Fíjense, hermanos, que nosotros siempre que en las parábolas se describe el reino de los cielos, el personaje que podríamos nosotros relacionar con Dios es el bueno, el perdonador. Aquí nosotros tenemos que ver al Señor en su segunda venida, cuando ya no va a ser una venida humilde como la primera vez, sino que en esta segunda venida el Señor viene como juez, viene con autoridad y va a alabar o va a condenar nuestro desempeño. Parece raro hablar en la iglesia de desempeño. La iglesia no es una empresa, ¿verdad? Pero aquí la parábola enfoca cómo nosotros estamos haciendo nuestro papel dentro de la iglesia. Aquí en la parábola está hablando de talento representando dinero, mucho valor de esa moneda. Hoy talento es, como decía antes, destrezas, habilidades. Pero en la Biblia y en el Nuevo Testamento específicamente es dinero. Y habla de inversión. Pero inversión y acumulación no solamente por avaricia, de invertir, negociar y guardarme lo que obtuve, sino es inversión y acumulación con un sentido para el Señor. Eso le agrada a Dios. Por eso entendemos que al amo le agradan los resultados, le agradan los métodos, hacer las cosas bien y la motivación que es la fidelidad. Fíjense, hermanos, que los inversionistas arriesgan capital con miras a un rendimiento. El tercer siervo no quiso arriesgarse. Y según los rabinos judíos, el enterrar un dinero en un lugar secreto que solamente él conocía, le daba la opción o le daba el respaldo de que si ese dinero se perdía, él no tenía que pagarlo. Es decir, él está actuando cautelosamente. Pero aquí en la Biblia se está viendo a inversores que arriesgan para obtener rendimiento. Nosotros como cristianos no estamos acostumbrados a ese tema. Pensamos que crecimiento, productividad, rendimiento en inversiones es algo profano. Hoy la parábola nos está diciendo que debemos invertir, no el dinero, nuestras destrezas y habilidades, nuestros dones, incluyendo la riqueza, en el buen sentido que todo lo que se invierte y esos recursos se van a hacer en el contexto del reino de Dios. Y también la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Enseñando es una manera, enseñando, si tengo el don de enseñar y lo hago en la escuela dominical, estoy invirtiendo y produciendo para el Señor. Igual si tengo un negocio y yo gano o administro bien el dinero de la iglesia. Dios no nos da a todos dones idénticos y tampoco nos da la misma cantidad de dones, pero todo el que hace lo mejor con sus dones escuchará la voz del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, bien hecho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es una promesa, ¿verdad?
La parábola lamentablemente termina quitándole el talento al tercer siervo y dándoselo al que tenía 10. Y esa sentencia última dice que al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, estamos hablando de un Señor que ajusta cuentas con sus siervos, que somos todos nosotros, y que va a actuar conforme a nuestra capacidad, a nuestro desempeño. Analicemos, mis hermanos, nuestra vida. ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos hoy invirtiendo nuestros dones en el reino de Dios? ¿Qué cualidades nuestras han dado fruto? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que debíamos con nuestros dones? Pero en la iglesia, mis hermanos, hay maestros enseñando, usando bien su don. Hay administradores administrando los bienes de la iglesia. Tenemos que decir para finalizar, mis hermanos: Señor, gracias por los talentos que nos has dado. Y digámosle también en oración que no permita que la apatía, el desánimo, la pereza, el desinterés nos hagan enterrar ese don o utilizarlo para mi beneficio personal. Los dones son tesoros que recibimos para invertirlos y compartirlos con todos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.